Has cumplido 50 años y has descubierto algo para lo que nadie te preparó. El tiempo no retrocede. Los años han pasado y hay una pregunta que no te deja en paz. ¿Cuántas veces debí haber dicho algo y no lo hice? ¿Cuántas veces estuviste en un grupo, en una conversación, y el tema era Jesús y simplemente te quedaste callado? Fingiste estar ocupado, te reíste del chiste, lo dejaste pasar. Y ahora, viendo a tu hijo, a tu hija, a tus nietos crecer en un mundo cada vez más vacío, te preguntas, ¿qué habría pasado si hubiera dicho algo? ¿Qué habría pasado si hubiera confesado? ¿Cuántas vidas serían diferentes? ¿Sabes? Pasamos toda la vida con miedo a lo que piensen los demás. Trabajaste 40 años preocupándote por tu reputación, por tu imagen, por no ser ese tipo pesado que no para de predicar. Y luego, cuando llegas a este punto, cuando tienes canas, cuando sabes más de la vida que nunca, descubres que pasaste décadas con miedo a cosas que no importan. Pero déjenme contarles algo que les hará cambiar de opinión radicalmente sobre la confesión pública. La verdad es que confesar públicamente a Jesús no es señal de ingenuidad, ni de debilidad, ni de falta de inteligencia. Es todo lo contrario, es señal de verdadera valentía. Es señal de alguien que comprende que hay algo más importante que las apariencias, que complacer a los demás, que tener una buena reputación en el trabajo. Hay un versículo que Jesús dijo que lo cambia todo. A todo aquel que me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta de esta increíble paradoja? Confiesas a Jesús delante de los hombres, aquellos que pueden criticarte, juzgarte y rechazarte, y Jesús te confiesa delante de Dios, el único que de verdad importa por la eternidad. Tú eliges la valentía aquí, y Él te elige allá. Pero hay algo que nadie te ha dicho. Aún tienes tiempo. Aún estás vivo. Y esa conversación que debiste haber tenido a los 30, puedes tenerla ahora. Esa valentía que debiste haber ejercido de joven, puedes ejercerla ahora. ¿Y sabes por qué? Porque hace 2000 años alguien hizo algo que cambió las reglas del juego para siempre. Alguien se ofreció voluntario en tu lugar. Alguien dijo, asumo tu condena. Y cuando entiendes eso, cuando comprendes verdaderamente lo que significa, ya no puedes permanecer en silencio. En este video descubrirás por qué la señal de un verdadero discípulo es la valentía de confesar a Jesús sin miedo. Comprenderás que esta confesión no es una debilidad, sino el acto de mayor fortaleza que puedes realizar. Verás que el Evangelio tiene el poder de transformar, que Jesús sigue obrando milagros, que formas parte de un sacerdocio real, una generación elegida para proclamar. Y, lo más importante, comprenderás que es posible vivir el resto de tu vida de manera diferente, que puedes ser quien habla, que puedes ser quien da testimonio, que puedes ser quien deja un legado de valentía a tu hijo, a tu hija, a tus nietos, que aún no es tarde, que todavía hay tiempo para ser un discípulo. Así que acompáñame en este viaje, porque vamos a hablar de algo que te conmoverá. Conoces ese momento en que estás con un grupo de amigos, conversando informalmente, y el tema es Jesús. Y entonces te invade esa incomodidad, esa extraña sensación de que deberías decir algo, pero te quedas callado. Finges estar concentrado en tu teléfono, te ríes de algún chiste malo y lo dejas pasar. Es como ese nudo en la garganta que no puedes quitarte. La verdad es, y lo sabes, que hay un silencio que mata más que cualquier grito, porque cuando guardas silencio no solo dejas de hablar, dejas de ser quien realmente eres. Permíteme ser muy claro. El testimonio público no se trata de molestar, imponer o forzar las cosas.
El testimonio público es simplemente dejar que tu verdadera identidad florezca. Jesús dijo algo que lo cambia todo. A todo aquel que me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto no es una invitación, es una realidad. Es una promesa que conlleva el peso de la eternidad. Cuando confiesas a Jesús ante los demás, haces dos cosas a la vez. Primero, declaras tu propia identidad. Eres hijo de Dios, redimido, perdonado, transformado. Segundo, permites que Dios obre en ti de una manera que solo la valentía puede explicar. Porque deja claro que confesar de verdad requiere valentía. Este valor, dicho sea de paso, no proviene de ser extrovertido o desvergonzado por naturaleza. Proviene de comprender algo muy profundo, que el Evangelio es tan real, tan poderoso y tan revolucionario que guardar silencio al respecto es prácticamente una traición a uno mismo. Piénsalo. Si descubrieras que tienes la cura para una enfermedad que mata a millones, ¿te la guardarías para ti? No, ¿verdad? Lo gritarías a los cuatro vientos, lo compartirías, intentarías advertir a todo el mundo. Pues bien, eso es exactamente. Jesús es la cura, y permanecer en silencio sobre Él mientras el mundo muere de vacío, muere de ansiedad, muere de falta de propósito. Es como tener la solución y guardarla en un cajón. El verdadero valor no es la ausencia de miedo. El valor es tener miedo y hablar de todos modos. Es estar en una situación incómoda, sentir ese escalofrío recorrerte la espalda, ese juicio implícito de quienes te rodean, y aún así abrir la boca y decir, pero yo creo en Jesús. Para mí, Él es el Señor. Porque cuando haces eso, cuando dejas que tu identidad cristiana aflore, algo cambia. La gente lo siente. No es fanatismo, no es desesperación, es autenticidad, es el peso de la verdad. ¿Y sabes qué pasa? Incluso quienes no estén de acuerdo te respetarán por ello, porque la profundidad atrae profundidad, la autenticidad invita a la autenticidad. Cuando das testimonio público de Jesús, estás diciendo, no tengo miedo de ser quien soy, no me avergüenzo de la verdad que me liberó. Y eso, amigo, es revolucionario en el mundo actual. Pero aquí está el detalle que muchos pasan por alto. Romper el silencio no es opcional en la vida cristiana, es la esencia de la fidelidad. Porque cuando guardas silencio, estás diciendo, aunque sea en silencio, que te avergüenzas, que temes lo que la gente piense, que tu reputación es más importante que la verdad de Cristo. Y allá por Mateo 10, justo después del versículo sobre la confesión, Jesús dice algo que debería quedar grabado a fuego en tu mente. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. En otras palabras, el miedo a las consecuencias, a la crítica, al juicio, todo eso es insignificante comparado con lo que está en juego. Jesús promete algo sencillo pero devastador. Confiésenme delante de los hombres, y yo los confesaré delante de mi Padre en la eternidad. ¿Lo entiendes? No se trata solo de que seas valiente, se trata de que comprendas que tu valentía, tu testimonio público, tu identidad declarada, todo eso resuena en el cielo. Hablas aquí en la tierra, y Dios habla por ti allá. Eso cambia las reglas del juego, así que la pregunta sigue en pie. ¿Cuánto tiempo permanecerás en silencio? Hay algo que Jesús hizo que nadie más en la historia ha hecho. No dijo, soy una buena opción, ni soy una buena elección entre muchas. No, Jesús miró a los ojos de un hombre llamado Felipe y le soltó una bomba. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Para que quede claro, esto está en Juan 14:6 y es como la esencia de todo lo que necesitas entender sobre confesar públicamente a Jesús.
porque confesar a Jesús no es confesar una opinión, una preferencia religiosa o una filosofía de vida. Es confesar exclusividad. Es decir, entre todas las cosas que podrían definirme, entre todas las respuestas que el mundo ofrece, entre todas las verdades que se proclaman, Jesús es diferente. Él es la respuesta, y no estoy aquí para negociar ni hacer concesiones. Ahora, seamos honestos, esto suena radical hoy en día, ¿verdad? Vivimos en una época donde es imposible expresarse con convicción sin que alguien te tache de intolerante, fundamentalista o cerrado de mente. Pero la verdad es que ya lo hacemos constantemente. ¿Crees en la ciencia? Entonces excluyes la astrología y la adivinación. ¿Crees en la medicina? Entonces excluyes las curaciones místicas y espirituales sin fundamento. ¿Crees en la justicia? Entonces excluyes la idea de que todo vale. Excluimos cosas todo el tiempo. La pregunta es, ¿por qué es diferente cuando se trata de Jesús? ¿Por qué confesar la exclusividad en Cristo se considera agresivo, mientras que confesar la exclusividad en cualquier otra cosa se considera de sentido común? ¿Sabes? Jesús no dijo, yo soy un camino. Dijo, yo soy el camino. No dijo, yo tengo la verdad. Dijo, yo soy la verdad. No dijo, yo conozco la vida. Dijo, yo soy la vida. Eso es cristocentrismo extremo. Significa que Cristo no es una rama de tu fe. Él es el corazón, el fundamento, la razón de todo. Y mira, cuando confiesas públicamente esta exclusividad, te expones a una total vulnerabilidad, porque rechazas la ilusión de que todo está bien, de que todas las religiones llevan al mismo lugar, de que al final todo converge. No converge. Hay caminos que llevan a la muerte y hay un camino que lleva a la vida. Hay mentiras hermosas y seductoras y hay la verdad que te libera. Lo vemos en Juan 6:35, cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, lo que significa que ni el pan material, ni el éxito, ni el dinero, ni las relaciones, nada de eso satisface permanentemente tu hambre espiritual. Solo Cristo. Y en Juan 8:12, cuando declara, yo soy la luz del mundo, significa que en un universo lleno de oscuridad, confusión e incertidumbre, hay una luz que nunca falla, que nunca titila, que no depende de tu estado de ánimo ni de tus circunstancias. Ese es Cristo. Confesar esto es confesar que lo apuestas todo a esta exclusividad, y eso requiere convicción. Ahora, profundicemos aún más. Cuando confiesas a Jesús de una manera cristocéntrica, es decir, cuando lo reconoces como una verdad espiritual más y lo sitúas como la verdad suprema, esencialmente estás diciendo, reconozco que Él es el Señor, que Él es la cabeza, que todo lo demás gira en torno a Él. En Juan 10:11, Jesús se llama a sí mismo el buen pastor. ¿Y sabes qué hace un pastor? Guía, alimenta, protege y, a veces, reprende a las ovejas cuando se desvían. Si confiesas a Jesús como el buen pastor, estás confesando que Él tiene autoridad sobre tu vida. Confesar no es una cuestión de popularidad, sino de sinceridad. Y cuando finalmente lo comprendes, cuando todo encaja, es imposible guardar silencio, porque ya no estás defendiendo una opinión, estás compartiendo una realidad que te ha impactado tan profundamente que lo ha transformado todo en ti. El Evangelio no es una presentación de PowerPoint para debatir. Es la verdad viva la que te llama a la lealtad total. Y cuando lo confiesas públicamente, no solo hablas de Jesús, confiesas que Él es el fundamento de tu ser. Pero espera, hay otra dimensión de esta confesión que debes comprender. Hay un momento histórico que aún no ha llegado, pero que ya es tan real como el aire que respiras ahora mismo. Pablo lo describe en Filipenses 2:9-11, y es básicamente la escena más épica, gloriosa y devastadora que puedas imaginar. Fíjate,
Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Léelo de nuevo, porque la mayoría lo pasa por alto sin comprender su magnitud. No es casi todas las rodillas, no es la mayoría de las lenguas, es todas las rodillas, todas las lenguas. Ni siquiera el diablo, ni siquiera el que va al infierno podrá escapar de esta realidad. Jesucristo es el Señor. Su nombre está por encima de todo nombre, por encima de Biden, por encima de Elon Musk, por encima de cualquier celebridad, cualquier influencer, cualquier autoridad que puedas imaginar. Por encima. Todos los nombres en la historia son solo nombres. El nombre de Jesús es la realidad. Y cuando confiesas públicamente, aquí, ahora, en este momento de la historia, que Jesús es el Señor, te alineas con esa realidad que ya es cierta en el cielo y que pronto será visible para todo el universo. Ahora, piensen en esto. Si saben que es verdad, si saben que pronto toda rodilla se doblará, voluntaria o involuntariamente, ¿por qué esperar? ¿Por qué guardar silencio? Es como saber que se acerca un tsunami y susurrarle al vecino: oye, por cierto, viene el agua. No, hombre, cuando uno ve algo como real y verdadero, lo grita, advierte, proclama. Porque la adoración universal de Jesús no es cuestión de sí, es cuestión de cuándo. Y todo aquel que confiesa ahora, que se rinde ahora, que reconoce su señorío ahora, está haciendo lo más sabio que se puede hacer. Están eligiendo estar del lado correcto de la historia. Están eligiendo adorarlo no porque se vean obligados, no porque no tengan otra opción, sino porque han comprendido genuina y profundamente que Él lo merece. Jesús merece esta adoración. Jesús merece este reconocimiento. Y cuando confiesas públicamente su señorío, estás diciendo: no voy a esperar a que me obliguen. Reconozco la verdad ahora. Me postro ahora. Digo ahora: Jesús, tú eres mi Señor. Eso es revolucionario, porque es una elección, es una entrega voluntaria, es mirar a la eternidad a los ojos y decir: así es, estoy contigo. Pero hay algo que la mayoría de la gente no entiende acerca de la adoración universal y el señorío exaltado. Lo que distingue a Jesús de cualquier líder, religioso o político, que haya existido, es que Él no busca el poder. Él ya es poder. No busca la adoración. Él es digno de adoración. Y cuando confiesas que Él es el Señor, que su nombre está por encima de todo nombre, no estás creando una verdad, estás reconociendo una que ya existe, te estás rindiendo a la realidad. Por eso la confesión pública es tan importante ahora, porque cada persona que lo reconoce, cada boca que lo proclama, cada rodilla que se dobla voluntariamente ahora, participa en esta adoración universal que un día será visible para todo el universo. No estás esperando a ser perfecto, no estás esperando a tenerlo todo resuelto, no estás esperando el momento adecuado. Estás diciendo: independientemente de mis circunstancias, independientemente de lo que piensen los demás, Jesucristo es el Señor de mi vida. Y cuando haces esto públicamente, cuando lo confiesas ante los demás, estás alineando tu voluntad con la voluntad de Dios. Te estás posicionando del lado de quien ya ha vencido, de quien ya es exaltado, de quien ya está por encima de todos los demás. Pero aquí está la clave. Este Señor no es solo celestial, no es solo un concepto abstracto. Él actúa, trabaja, transforma vidas aquí y ahora. Y eso es precisamente lo que necesitas entender sobre el poder.
Pablo escribió una frase demasiado simple para ignorarla, pero que solemos pasar por alto, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Esto se encuentra en Romanos 1:16, y déjenme decirles, cuando realmente lo comprenden, todo cambia. Pablo afirma que no se avergüenza. Y miren, él vivía en una época en la que confesar públicamente a Jesús literalmente te costaba la vida. Había leones, había crucifixiones, había una persecución brutal, y aún así declara, no me avergüenzo. No fue por valentía, sino porque entendió algo que la mayoría de nosotros todavía intentamos comprender. El Evangelio no es débil. El Evangelio no necesita una defensa ingeniosa, ni argumentos sofisticados, ni que guardes silencio para no molestar. El Evangelio es poder, es el poder de Dios, y el poder de Dios no es como el que se ve en las películas de superhéroes. Es el poder que transforma a una persona desde adentro hacia afuera. Es el poder que lleva al ladrón al paraíso. Es el poder que transforma a un perseguidor de cristianos en apóstol. Es el poder que te rescata del vacío absoluto y te guía por un camino con propósito. Al confesar públicamente el Evangelio, conectas a otros con este poder. Te conviertes en un canal. Y esto es tan importante que Pablo estuvo dispuesto a morir por ello. Ahora bien, la transformación que produce el Evangelio es visceral, no es superficial. No se trata de, ahora tengo una filosofía de vida genial. Se trata de, toda mi naturaleza ha sido revolucionada. Eras muerte, ahora eres vida. Estabas perdido, ahora has sido hallado. Estabas condenado, ahora estás justificado. Estabas esclavizado, ahora eres libre. Y cuando confiesas esto públicamente, das testimonio de una transformación que ninguna terapia, ningún programa de autoayuda, ninguna motivación mundana puede ofrecer. Porque el Evangelio no solo trata los síntomas, trata la raíz. El Evangelio no dice, puedes mejorar tu ansiedad con técnicas de respiración. Dice, tienes una paz que sobrepasa todo entendimiento porque estás reconciliado con Dios. El Evangelio no dice, puedes aprender a vivir con culpa. Dice, eres perdonado, completa, total e irreversiblemente. Ese es poder. Esa es una transformación genuina. Y cuando confiesas públicamente que estás viviendo esto, que lo estás experimentando, que te has transformado gracias a ello, estás iluminando la oscuridad. Estás diciendo, vale, el mundo ofrece paliativos, soluciones temporales, pero yo he experimentado algo real, algo que perdura, algo que de verdad cambia. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Cuando lo dices con sinceridad, cuando lo confiesas sin vergüenza, los demás lo sienten. Ven que no es una actuación, que es la realidad. Porque aquí está el detalle que lo cambia todo. El poder del Evangelio no depende de tu elocuencia, no depende de que hayas tenido una conversión dramática, no depende de que estés en perfectas condiciones económicas o de salud. El poder del Evangelio ya existe, ya está obrando. No necesitas crear este poder, necesitas reconocerlo y proclamarlo. Pablo dice, no me avergüenzo, porque comprendió que el Evangelio es poder para salvar. No es una sugerencia, no es esperanza, es poder, es eficaz, es operativo. Cuando confiesas a Jesús públicamente, liberas este poder para que obre en la vida de otras personas. Te conviertes en un instrumento. Permites que la transformación que Dios ha obrado en ti se desborde para alcanzar a otros. Y eso es, hermano mío, es exactamente lo opuesto a la vergüenza. Es valentía, es honor, es sabiduría, porque estás conectando a las personas con la fuente única de la verdadera transformación. Estás señalando el poder de Dios mientras el mundo señala todo lo vacío.
Y cuando lo haces con constancia, autenticidad y profunda convicción, descubres que los milagros comienzan a obrar. No milagros que tú realices, sino milagros que Dios obra a través de ti. Y ahora, hablemos de cómo estos milagros siguen ocurriendo. Hay algo que hace la gente que es como vivir en una película antigua. Hablan de los milagros de Jesús, la multiplicación de los panes, la resurrección de Lázaro, el ciego que recuperó la vista, el paralítico que caminó, como si fuera algo maravilloso que ocurrió hace 2000 años. Y ya está. Fin de la historia. Jesús hizo cosas increíbles allá por el año 32 Tyers. Sí, y ahora todo está guardado en un libro antiguo para que lo leamos y nos inspiremos. Pero qué gran mentira, porque Jesús dijo algo muy claro sobre sí mismo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Presente, ahora, y hay más. Hay un versículo en Hebreos 13:8 que es increíblemente revelador. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Ayer, sí, realizó milagros. Hoy, sí, sigue realizándolos. Siempre, sí, seguirá realizándolos hasta el fin de los tiempos. Así que cuando confiesas a Jesús públicamente, cuando declaras su señorío, cuando proclamas que Él es el Señor, no solo hablas del pasado, sino que proclamas una verdad presente. Es decir, Jesús sigue sanando, Jesús sigue liberando, Jesús sigue transformando. No es historia, es realidad, y yo la estoy viviendo. Ahora piénsalo, en los evangelios, el ministerio de Jesús estaba lleno de autoridad. Hablaba y los demonios se iban, tocaba y los enfermos sanaban, ordenaba al mar y el mar obedecía. No es que pidiera permiso al universo, tenía autoridad. ¿Y sabes cuál era la señal de todo esto? Sanación, liberación, transformación. Las personas salían de su encuentro con Jesús siendo personas diferentes. El paralítico volvía a casa caminando. La mujer adúltera salía del juicio perdonada. El endemoniado, que aterrorizaba la región, salía sano y en su sano juicio. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús no estaba simplemente dando un espectáculo, operaba desde una autoridad incomparable, la autoridad de aquel que creó todas las cosas, de aquel que tiene dominio sobre la muerte, la enfermedad, los demonios y la oscuridad. Y aquí está la clave: esta autoridad no ha desaparecido, no ha sido anulada, no se ha convertido en algo pasajero, sigue operando, sigue transformando, sigue liberando a las personas. Y cuando confiesas a Jesús, cuando declaras que Él es el Señor, sometes tu vida a esa autoridad. Estás diciendo: creo que el Dios que realizó milagros hace 2000 años sigue realizándolos ahora. Y lo veo, lo siento, soy testigo de ello. Esto cambia el tono de la conversación, porque ya no se habla de religión, sino de un Dios vivo. Conocemos historias reales, de personas reales, de sanaciones inexplicables para la medicina, de liberaciones inesperadas, de transformaciones tan profundas que la persona se convertía literalmente en otra. Y en cada una de estas historias hay un elemento común. Alguien confesó, alguien dio el paso, alguien dejó de guardar silencio y dijo: creo, confío. Jesús, tú eres mi Señor. Y entonces, en ese momento de entrega, en ese instante en que la persona reconoce la autoridad de Cristo, las cosas empiezan a suceder. No es magia, no es coincidencia. Es el poder constante de Jesús obrando. Es la misma autoridad que ejerció en los evangelios, ahora obrando en la vida de quien lo confiesa. Porque al confesar a Jesús, te colocas en un espacio donde ocurren milagros, te abres a experimentar la liberación que Él ofrece, permites que la autoridad de Cristo obre en tu vida, y no se trata de que cada persona quede paralizada y luego camine.
No se trata de que cada uno sea poseído por demonios y luego liberado, sino que cada uno, absolutamente cada uno, experimentará algo que solo puede describirse como un milagro. Experimentará liberación de la culpa, sanación de un corazón roto, transformación de su identidad. Será liberado del miedo, la ansiedad, la depresión y la esclavitud del pecado. Y cuando eso sucede, cuando lo presencia en su propia vida, no puede quedarse callado. Tiene que contarlo, tiene que confesarlo, porque ha experimentado la continua autoridad de Jesús. Pero espere, hay algo sobre esta autoridad que muchos no comprenden. Hay un momento en los evangelios que es absolutamente impactante. Los discípulos estaban devastados. Jesús había sido crucificado. Aquel a quien seguían, el centro de todo, había muerto. Y entonces, cuando todo parecía perdido, cuando el vacío era total, Jesús aparece. Y no aparece con unas palabras cualquiera. Aparece con una promesa que lo transforma todo. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esto es Mateo 28:20, y es como el corazón palpitante de la misión cristiana. Jesús dice, tenéis una misión, y no estáis solos en ella. ¿Veis la genialidad? No dice, id solos y velad por vosotros mismos. Dice, estoy con vosotros, presente, continuo, garantizado. Cuando confiesas públicamente a Jesús, cuando reconoces su señorío, no te comprometes a una misión que debas cumplir con tus propias fuerzas. Aceptas una misión que Cristo te capacita, que Cristo te acompaña, que Cristo garantiza. Es completamente diferente, porque cuando sabes que Jesús está contigo, que está presente, que está obrando a través de ti, puedes hablar, puedes confesar, puedes dar testimonio incluso cuando el miedo te paraliza. Ahora bien, la misión no es opcional. No se trata de si te apetece, si tienes tiempo, si quieres. Es un mandato. Es ve y hazlo. Pero lo maravilloso es que no es ve y hazlo solo. Es ve y hazlo sabiendo que estoy contigo. Jesús dice que su presencia transforma la misión de algo imposible en algo alcanzable. Porque deja claro, estás hablando de Jesús. Estás invitando a la gente a tener una relación con el Hijo de Dios. Estás apelando a la gente a dejarlo todo, su antigua vida, sus pecados, sus mentiras y seguir a Cristo. Eso es una gran responsabilidad. Eso puede ser paralizante, y lo sería si tuvieras que hacerlo solo, pero no estás solo. Jesús está contigo. Cuando lo confiesas públicamente, cuando das testimonio, cuando invitas a alguien a conocer a Cristo, Jesús está ahí, obrando, abriendo corazones, haciendo posible lo que parecía imposible. Los discípulos eran gente común y corriente. No tenían una educación sofisticada, no eran filósofos renombrados, no tenían influencia ni plataforma, pero tenían algo esencial. Tenían a Jesús con ellos. Y con Jesús transformaron radicalmente el imperio romano. Predicaron y murieron. Y el evangelio se extendió, porque la presencia de Jesús marca la diferencia. Cuando confiesas que Él es el Señor, permites que esa presencia obre a través de ti. Te conviertes en un instrumento de una misión que te trasciende, pero que has sido encomendado a cumplir. ¿Sabes? Mucha gente espera el momento perfecto. Esperan sentirse más seguros, más preparados, más capacitados, y pasan toda la vida esperando. Pero esta es la verdad que Jesús comunica. Ya estás capacitado porque yo estoy contigo. Tu capacitación no depende de que tengas respuestas a todas las preguntas. Tu capacitación no depende de que seas perfecto o de que lo tengas todo resuelto. Tu capacitación depende de que estés conectado con aquel que es todo, con aquel
que todo lo sabe, con aquel que todo lo puede. Cuando confiesas a Jesús, cuando reconoces que Él es el Señor, aceptas ser un discípulo que hace discípulos. Entras en una cadena de transmisión. Alguien te confiesa a Jesús, tú se lo confiesas a otro y esa persona se lo confiesa a otra. Es una reacción en cadena, es la misión en marcha, es la misión que se está llevando a cabo. Y la presencia constante de Jesús, yo estoy con ustedes siempre, garantiza que esto no fallará, porque no depende de tu fuerza, depende de Él. Pero aquí está la parte que lo cambia todo. Esta presencia, esta misión, solo funciona si permites que el Espíritu Santo obre a través de ti. Y de eso precisamente tenemos que hablar ahora. Hay un versículo que Pablo le escribe a Timoteo que es como una bomba a punto de estallar en la vida de todo cristiano que teme confesar a Jesús. Mira, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto está en 2 Timoteo 1:7 y permíteme ser directo. Si tienes miedo de hablar de Jesús, si tienes miedo de confesar públicamente, si la ansiedad te paraliza, ese miedo que sientes no viene de Dios, porque Dios no reparte miedo. Dios reparte poder, amor y dominio propio. Estas son las tres cosas que el Espíritu Santo te capacita para experimentar. Y cuando entiendes esto, cuando comprendes que el miedo es una mentira que ha sido fortalecido, todo cambia. Porque llevas dentro de ti algo infinitamente mayor que el miedo a la gente, al juicio, al rechazo. Llevas el Espíritu de Dios, estás lleno de poder, y este poder no es para que te quedes callado, susurrando tu fe para ti mismo. Este poder está a tu disposición para que hables. Debes ser valiente. Debes confesar a Jesús con una convicción que solo puede provenir de alguien conectado a la fuente de toda autoridad. Ahora bien, veamos cómo funciona. Este poder que ofrece el Espíritu Santo se combina con el amor y el dominio propio. No se trata de una audacia agresiva que hiere, juzga o impone. Es una audacia que nace del amor. Es desear genuinamente el bien del otro, tanto que se puede soportar la desconexión, el juicio y el rechazo, porque se está sembrando una semilla del Evangelio que puede transformar la vida de esa persona para siempre. Y esto se logra con dominio propio. Significa no hablar impulsivamente, no reaccionar con ira, no ser agresivo. Se trata de ser estratégico, reflexivo y amoroso. Se confiesa a Jesús con el corazón, no con agresión, con sabiduría, no con ignorancia. Este es el poder del Espíritu. Cuando se confiesa a Jesús públicamente, se despierta este poder que ya reside en uno mismo. Porque si se es cristiano, si se cree en Jesús, el Espíritu Santo está en uno. Ese mismo Espíritu que capacitó a Pedro para hablar ante el Sanedrín con tal poder que los líderes quedaron asombrados. Ese Espíritu que transformó a los cobardes en mártires dispuestos a morir confesando a Jesús. Ese mismo Espíritu está en ti. Y cuando confiesas, cuando das testimonio, cuando te muestras vulnerable, activas ese poder. Dices: Espíritu Santo, confío en ti. Te permito obrar a través de mí. Y entonces la valentía fluye naturalmente. Como saben, Hechos 1:8 aborda un punto muy específico. Después de que el Espíritu Santo te llena, recibes poder para dar testimonio. Poder no es una sugerencia, no es algo opcional. Es poder, es una capacitación efectiva. Y este testimonio no es opcional, es una consecuencia natural. Porque cuando estás lleno del Espíritu Santo, cuando estás conectado a ese poder infinito, es imposible permanecer en silencio. Pedro y Juan, después de ser amenazados por los líderes judíos para que no hablaran más de Jesús, se marchan de allí. ¿Y qué hacen?
regresan con el grupo de discípulos y comienzan a dar testimonio aún más, porque tenían capacitación, tenían poder, tenían el Espíritu Santo. Cuando confiesas a Jesús públicamente, invitas al Espíritu Santo a obrar. Estás diciendo, sí, quiero ser valiente, sí, quiero dar testimonio, sí, quiero que mi vida y mis palabras declaren que Jesús es el Señor. Y cuando haces eso, cuando abres la puerta, el Espíritu te llena, el poder fluye, la valentía te invade y descubres que eres capaz de cosas que jamás imaginaste, porque no estás solo, estás lleno del Espíritu de Dios. Pero ahora, para que comprendas mejor el significado de este poder, necesitas entender quién eres. Hay algo que la mayoría de los cristianos no comprenden de sí mismos. Piensan que son cristianos solitarios, individuos que intentan seguir a Jesús lo mejor que pueden. Pero la verdad es mucho más profunda, mucho más trascendental. Pedro escribe algo que debería convertirse en tu identidad. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto se encuentra en 1 Pedro 2:9, y cuando lo lees con atención, cuando lo asimilas, comprendes que no eres un creyente común, eres parte de un pueblo escogido, un real sacerdocio, una nación santa, fuiste adquirido, escogido, destinado. ¿Y cuál es tu propósito? Proclamar, anunciar, declarar las virtudes de aquel que te llamó. Cuando confiesas a Jesús públicamente, no solo compartes una verdad personal, sino que actúas desde tu identidad colectiva. Funcionas como miembro de un real sacerdocio. Haces aquello para lo que fuiste creado, proclamar. Ahora, escuchen con atención. La palabra elegido no es casual. Significa que fueron elegidos. ¿Elegidos por quién? Por Dios. ¿Elegidos para qué? Para ser santos, para ser diferentes, para ser luz en un mundo de oscuridad. Y esto es lo que muchos pasan por alto. Si fueron elegidos, si forman parte de un sacerdocio real, eso no es un honor vacío. Es una responsabilidad viva. Un sacerdocio real no permanece en las sombras. Un sacerdocio real se interpone entre Dios y los hombres. Es un intercesor, es un representante, es quien lleva el mensaje. Y cuando confiesan a Jesús, actúan como sacerdotes. Llevan la presencia de Cristo al mundo, representan el reino. Son mediadores, no en un sentido religioso, sino en el sentido de conectar a las personas con la verdad suprema, que es Jesús. Porque forman parte de una generación de sacerdotes, una nación santa, un pueblo singular. Y la singularidad de este pueblo reside en que proclaman, hablan, confiesan, son testigos, porque ese es el propósito, esa es la vocación. Cuando uno comprende eso, que no se trata solo de un esfuerzo personal por compartir la fe, sino de operar dentro de una identidad corporativa de un sacerdocio real, las cosas se vuelven revolucionarias. ¿Sabes? Lo que lo cambia todo es darte cuenta de que no estás solo en esta proclamación. Formas parte de un cuerpo que es la Iglesia, un cuerpo que ha existido durante 2000 años, un cuerpo que ha atravesado imperios, sufrido persecución, sido quemado, crucificado, despedazado, y aún así ha seguido proclamando. Y tú ahora, en este momento de la historia, eres parte de esa continuidad, eres parte de esta generación elegida. Y cuando confiesas a Jesús, cuando proclamas, continúas lo que santos y mártires comenzaron. Mantienes viva la llama. Eres fiel a tu identidad como sacerdocio real. Y eso tiene peso, tiene un significado eterno, porque cada una de tus confesiones, cada uno de tus testimonios, cada una de tus proclamaciones, resuena con el testimonio de miles de millones de cristianos
que te precedieron y con los que vendrán después. No hablas solo, hablas como parte de una nación santa, de un pueblo adquirido, de un sacerdocio real. Y cuando alguien te oye confesar a Jesús, lo que sucede es que esa persona es conmovida por la identidad viva del pueblo de Dios. Ve una realidad diferente, una forma de vida diferente, una lealtad diferente, una verdad diferente, porque no estás presentando una opinión personal. Estás proclamando la identidad corporativa de un sacerdocio real, santo y eterno. Y eso, hermano mío, es precisamente lo que el mundo necesita ver. Pero antes de hablar de cómo esto se relaciona con la obra consumada de Cristo, hay algo fundamental que debes comprender sobre la base de todo esto. Hay un versículo en Isaías escrito 700 años antes del nacimiento de Jesús, y al leerlo te sorprende lo perfectamente que encaja. Fíjate: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que esconde de ellos su rostro, fue menospreciado, y lo tuvimos en poco. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Esto es Isaías 53, 3, 5, y es la profecía más explícita sobre la muerte de Jesús. Y al leerlo, al comprender su significado, entiendes que todo lo que Jesús hizo, todo lo que sufrió, todo por lo que murió, fue por ti. Sustitución. Él tomó lo que te correspondía tomar. Él pagó lo que te correspondía pagar. Él murió la muerte que te correspondía morir. Cuando confiesas públicamente a Jesús, confiesas a alguien que hizo lo más radical que se puede hacer: sustituirte, tomar su lugar, cargar con su condenación, derramar su sangre para cubrir sus pecados. Esto no es un concepto abstracto, es la esencia de la fe cristiana. La cruz no fue solo muerte, fue sacrificio de sustitución. Ahora bien, hay un detalle que lo cambia todo en nuestra comprensión de la confesión pública. Y Pablo lo expresa así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esto se encuentra en 1 Corintios 15, 3, 4, y es el querigma, la predicación apostólica, el mensaje central proclamado desde los inicios de la Iglesia. ¿Y cuál es su estructura? Muerte, sepultura, resurrección. No es filosofía, no es especulación, son hechos históricos, hechos que constituyen el fundamento de todo. Al confesar a Jesús, confesamos estas verdades. Decimos: Jesús murió en mi lugar, su sangre cubre mis pecados, descendió a la muerte, y el que descendió a la muerte no permaneció allí, resucitó, venció, y porque Él venció, yo también vencí. Al proclamar esto públicamente, proclamas la victoria de Cristo. Proclamas que la muerte ha sido vencida, que el pecado ha sido cubierto, que la condenación ha sido anulada, porque Cristo lo hizo todo. Él completó la obra, y ahora tú, que lo confiesas, estás experimentando los frutos de esa obra. ¿Sabes? Lo que hace tan poderosa la confesión pública es que está conectada con algo más grande que tú, más grande que tus circunstancias, más grande que el miedo o el rechazo. Está conectada con la cruz, con la sangre derramada, con la resurrección victoriosa. Cuando confiesas a Jesús, no solo expresas una opinión personal, proclamas la realidad de una obra redentora que transformó el universo. La cruz no fue un fracaso, fue una victoria absoluta. Fue la derrota definitiva del pecado, la muerte y Satanás. Y cuando pones tu vida bajo esa cruz, cuando confiesas a aquel que murió y resucitó, te posicionas del lado del vencedor. Dices:
No tengo miedo de confesar porque mi Señor ya ha vencido. Ya ha derramado su sangre, ya ha resucitado, ya es Rey. Ese es el fundamento, esa es la base sólida. Cuando se habla de confesión pública sin hablar de la cruz, de la sangre, de la muerte y la resurrección, no se habla de nada. Pero cuando basas tu confesión en lo que Cristo hizo, estás hablando de algo indestructible, algo eterno, algo victorioso. Y es precisamente en esa victoria donde descubres la verdadera confianza. Hay un salmista que escribe algo que es como la banda sonora de todo aquel que quiere confesar a Jesús con confianza. Algunos confían en carros, otros en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Es el Salmo 27, y en esencia es la diferencia entre vivir con miedo y vivir en victoria. Porque, miren, el salmista observa a la gente a su alrededor. Hay quienes confían en las armas, en el poder militar, en los recursos, en la influencia. Todo eso es una ilusión, como arena, algo que se desvanece con el viento, pero que permanece, que perdura. Confiar en el nombre del Señor. Y cuando confiesas a Jesús, cuando proclamas que Él es el Señor, haces precisamente eso. Eliges confiar no en carros, no en caballos, no en el poder humano. Confiases en el Señor. Estás diciendo, no importa lo que piensen los demás, no importa si me rechazan, no importa si me critican, confío en el Señor. Y esta confianza no es ingenuidad, no es fe ciega, es confianza basada en hechos, los hechos de que Jesús es el Señor, los hechos de que resucitó, los hechos de que su nombre está por encima de todo nombre. Cuando confiesas tu fe basándote en esta realidad, te fundamentas en una base inquebrantable. Ahora bien, Pablo afirma algo tan revolucionario que parece casi irreal. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto se encuentra en Romanos 8:37, y piensen en la magnitud de esto. No se trata solo de ser vencedor, sino de ser más que vencedor. ¿Qué significa ser más que vencedor? Significa que no solo estás ganando la batalla, sino que estás ganando de una manera tan completa y absoluta que incluso aquello que sería una derrota se convierte en victoria en tus manos, porque estás conectado con Cristo, y Cristo ya ha vencido. Cristo ya es el vencedor. Y cuando lo confiesas, cuando te unes a Él, participas de esa victoria. Eres más que un vencedor. Así que cuando das testimonio públicamente, cuando confiesas a Jesús ante los demás, no estás haciendo nada arriesgado. Estás actuando desde una victoria ya consumada. Estás proclamando la victoria. Estás diciendo, Jesús ya ha vencido y le pertenezco y soy más que vencedor. Eso lo cambia todo. Porque el miedo que tenías al rechazo, al juicio, a las consecuencias, disminuye. Porque estás conectado con alguien que ha trascendido la muerte, que ha trascendido la derrota, que ha trascendido los límites. ¿Sabes? La verdad sobre la confianza es que no proviene de estar en una situación perfecta. Proviene de saber que aquel a quien sigues ya ha trascendido toda circunstancia. Quizás estés atravesando tribulaciones, pero sabes que Jesús pasó por la tribulación suprema y la venció. Quizás estés sufriendo angustia, pero sabes que Jesús sufrió la angustia suprema y resucitó. Y cuando lo confiesas, cuando dices públicamente, Jesús es mi Señor, demuestras una confianza que solo tiene sentido si crees de verdad que Él es quien dice ser, que tiene autoridad, que tiene poder, que ya ha vencido. Esa es la verdadera confianza. No es una vaga esperanza. Es una confianza arraigada en hechos, en realidades, en verdades que resisten toda prueba. Y cuando vives así, cuando confiesas, basándote en esa confianza, cuando das testimonio incluso en la resistencia, incluso en la dificultad,
descubres que esta confianza te sostiene, que esta victoria en Cristo es real, que verdaderamente eres más que vencedor. Y es precisamente por eso que tu confesión pública tiene tanto peso, porque no es miedo disfrazado, es confianza genuina. Se trata de comprender quién eres en Cristo, y es hora de que el mundo entero lo sepa. Aquí está. Lo oíste todo, viste la realidad. Confesar a Jesús no es debilidad, sino fortaleza. Es valentía, es verdadera sabiduría. Viste que formas parte de un sacerdocio real, que fuiste elegido, que tienes una misión. Viste que Jesús está contigo, que el Espíritu Santo te fortalece, que eres más que vencedor. Y ahora viene la pregunta importante. ¿Y ahora qué? Porque este conocimiento que acabas de recibir, que la señal de un discípulo es confesar sin temor, solo funciona si lo pones en práctica. Este es el reto práctico que quiero dejarte. Esta semana, identifica a alguien en tu vida. Puede ser un compañero de trabajo, un amigo, un familiar, en quien veas un vacío, en quien veas una búsqueda, y confiesa a Jesús a esa persona, no de forma agresiva, con sinceridad, de una manera que demuestre que realmente crees, que te ha transformado, que te importa, porque hermano, hermana, tienes 50 años, tienes sabiduría, tienes autoridad, has vivido una vida plena. Cuando hablas, la gente te escucha de otra manera. Cuando das testimonio, no eres un adolescente entusiasta. Eres alguien que sabe de lo que habla. Así que usa eso, usa tu edad, usa tu experiencia, usa tu sabiduría para confesar a Jesús. Pero hay más. Hay una pregunta que quiero que resuene en tu mente. Si no es ahora, ¿cuándo será? Ya han pasado 50 años, ya han dejado pasar oportunidades, ya han dejado pasar momentos en los que debiste haber hablado y no lo hiciste. ¿Cuánto tiempo más dejarás pasar? Porque esta es la verdad que a nadie le gusta oír. La vida no es infinita. No sabes cuántos años te quedan. Podrían ser 20, podrían ser 30, podrían ser 5. Pero lo que sí sabes es que el tiempo que tienes ahora, este momento, este día, esta conversación que tendrás esta semana, este tiempo es real, es concreto, es tu oportunidad. Y cuando confiesas a Jesús ahora, cuando dejas tu huella como un discípulo sin miedo, dejas un legado, dejas una huella en la vida de las personas. Tus hijos lo recordarán, tus nietos lo recordarán. Y lo más importante, Dios lo recordará, porque Jesús prometió: a todo aquel que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Tú confiesas aquí, Él confiesa allí, y esta confesión es eterna. Así que esta es mi última invitación. No dejes que este video sea solo algo más que viste. Te pareció interesante y luego seguiste con tu vida normal. Deja que se convierta en una huella, un cambio, una decisión. Decide ahora mismo que serás esa persona que confiesa a Jesús, que dejarás atrás tu vergüenza, que permitirás que el Espíritu Santo te fortalezca con poder, amor y dominio propio, que vivirás los años que te quedan de manera diferente, con valentía, con autenticidad, con la fuerza de la verdad. ¿Y sabes qué pasa? Queremos continuar esta conversación contigo, queremos conocer tu historia, queremos saber cómo la pondrás en práctica. Por lo tanto, quiero pedirte dos cosas sencillas pero importantes. Primero, si este video te conmovió, si despertó algo en tu interior, deja un comentario. Cuéntanos tu historia. Dinos, ¿cuándo fue la última vez que confesaste públicamente a Jesús? Cuéntanos cómo quieres cambiar, porque tus comentarios no son solo números para nosotros, son historias reales de personas reales que viven con valentía. Segundo, activa las notificaciones.
porque los próximos videos continuarán este camino de confesión, de valentía, de vivir como un verdadero discípulo. Y no querrás perdértelo, querrás estar ahí. Querrás ser parte de esta comunidad de personas que han decidido que el miedo ya no definirá sus vidas. Permítanme terminar con una última cosa, una verdad que deben grabarse en su mente. No es demasiado tarde, no son demasiado viejos, no están perdidos. Jesús los llama ahora, quiere su confesión ahora, quiere su valentía ahora. Y cuando se abren a Él, cuando dicen, sí, quiero confesar, quiero ser la señal del discípulo, algo cambia en el cielo y en la tierra, porque su vida deja de girar en torno a ustedes mismos, deja de girar en torno a su reputación, su imagen, su comodidad. Su vida se centra en el Señor, en proclamar, en dejar un legado. Y, amigos, esa es la verdadera libertad. Esa es la victoria, esa es vivir plenamente. Así que vayan, confiesen a Jesús sin temor, sean la señal del discípulo, y que su vida en los días, meses y años venideros sea un testimonio vivo de valentía, de fe, de un hombre, de una mujer que decidió que tenía algo más importante que la apariencia, que tenía una verdad que proclamar, y que decidió hacerlo con toda la valentía que un corazón regenerado puede tener. Gracias por estar aquí. Gracias por dedicar su atención, su tiempo y su corazón a este mensaje. Que Dios los guíe, los fortalezca y los use para su gloria y para la transformación de las vidas que los rodean. Un abrazo.